El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en este programa, el doctor Tomasini, del Reino de la Divina Voluntad. Pues el día de hoy muy contentos, porque estamos de nuevo como retomando el tema de la Santísima Virgen y sobre todo de su importancia y del legado que ella nos quiere hacer, dadas las condiciones de quien es María, en el Reino de la Divina Voluntad. Y entonces pues tengo aquí al doctor Tomasini. Doctor, gracias por estar con nosotros. Aquí estamos, Ceci. Amigos, ¿cómo están? A ver, Ceci, ¿qué quieres? Ay, yo quiero todo, doctor. Yo quisiera que habláramos un poquito primero la calidad de la Virgen como tal, o sea, quién es la Virgen como tal, que hemos hablado un poquito por qué era necesaria, ¿sí? Por qué era necesaria para Dios la Virgen, o cuál es el papel que ella está realizando, y efectivamente su maternidad con respecto a Jesús y a todos los seres humanos. Hablamos un poquito de eso en los programas anteriores. A mí me gustaría un poquito profundizar quién es ella, cuál es el legado de ella hacia nosotros, qué significa en el reino de la divina voluntad, cómo podemos nosotros acceder a ese reino a través de ella, por qué tiene que haber el triunfo del Inmaculado Corazón de María previo al reino de la divina voluntad, porque es algo que está profetizado. Bueno, yo creo que lo primero sería entender quién es la Virgen. O sea, la Virgen es, nos dice Jesús, que se podría llamar la secundigesta. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dicen que dijo? Secundigesta en el sentido de que es la segunda humanidad en la mente de Dios, o sea, prevista desde toda la eternidad. ¿Por qué la segunda? Ya hemos entendido perfectamente que el primer hombre creado, o el primer hombre ideado por Dios, es Él mismo. O sea, Él convirtiéndose en carne, volviéndose carne, según nos dice San Juan. Por lo tanto, el primogénito de toda la creación, Jesús, es la primera humanidad en la mente de Dios. Es el ser que va a unir lo divino con lo humano. O sea, no podría ser de otra manera, forzosamente tenía que ser la divinidad tomando una humanidad, volviéndose carne, no tomando una ya hecha, sino volviéndose carne para unir Dios y hombre. Para que esto fuera realidad ya en el adextra de Dios, o sea, porque la idea de volverse hombre es ponerlo fuera de la Trinidad. Entonces, en esta creación, forzosamente, este hombre tiene que aparecer, tiene que venir a reinar, tiene que venir a establecer ese reino que Dios ansía tener en el adextra de él. Pero quería muchos hermanos, quería tener muchos iguales a él. Para que esto fuera posible, forzosamente tenía que reproducirse. ¿Sí? Sí. Para reproducirse, Jesús no podía ser el primero en aparecer ya en la tierra, porque Él tendría que haberse reproducido, multiplicado, pero ¿con quién? Tenía que haber sido forzosamente con una mujer divina. Total y absoluta. Así es. Así que forzosamente tiene que empezar el plan de la creación, tiene que empezar con un hombre y una mujer que sean creados a imagen y semejanza de la humanidad de Dios, de la humanidad de Jesús. Y que de ellos proviniera una mujer que fungiera como madre de esta humanidad, del Verbo encarnado, y así poderlo integrar dentro de la familia humana. ¿Sí se ve? Sí, porque ¿cómo lo iba a integrar si
si no es viéndose humano. Así es. Si él hubiera aparecido nada más así. Sí, podría haber sido, pero no lo escogió. Por eso podría haber sido, pero no podría ser el Hijo del Hombre. No. No podría integrarse dentro de la familia humana. Sería demasiado excepcional, ¿no? Demasiado poco verosímil. O sea, bueno, Bueno, ha habido muchos seres humanos, no muchísimos, que no se sabe ni de dónde vienen ni a dónde van. Es decir, que aparecieron en un momento dado de la historia, por ejemplo, San Patricio, ¿sí? Como santo, apareció, no se sabe quiénes eran sus padres ni quién era, simplemente apareció, hizo su función y se murió. O sea, pero no tienes, de su origen no hay gran cosa. Por eso, pero siendo ser humano, forzosamente tuvo que tener un padre y una madre. Una madre, que nunca aparecieron o que nunca... Por eso, eso es otra cosa, son leyendas. Es simplemente, si es un ser humano, es forzosamente tiene que venir de esta raíz de Adán y Eva, y eso se hace por reproducción. Nada más. Por lo tanto, ahora Jesús tiene que aparecer en este mundo, pero a través de una mujer que sea su madre. En la mente de Dios, la segunda humanidad ideada en su mente es la humanidad de la madre de ese verbo. Y esa humanidad de esa madre de ese verbo es María. María, una mujer muy especial, muy agraciada, dotada de infinitas gracias, dones, todo. Pero es el punto principal, vamos a ver, tenía que tener la vida divina y la voluntad divina, que era lo que íbamos a tener todos si Adán hubiera pasado. Como Adán falla, entonces María, como miembro de esta familia humana, es heredera del pecado original, de la ausencia original. Sí. Por lo tanto, María tiene que ser redimida. Y es redimida por anticipado. Sí, después de lo que quiere. Así es. Los méritos de su hijo, de María, se le aplican por anticipado. Y gracias a eso es que cuando crean su alma, es un alma que es inmaculada, porque está creada dentro de Dios y preservada de aquella mancha. ¿Es una nueva creación? ¿Se puede considerar ella una nueva creación? No, es una creación, o sea, nada más se preserva el modelo original, vamos a decirlo así, y se le aplican los méritos de Jesús. Es una alma totalmente limpia, con la vida divina y con la voluntad divina. Pero debe tener una prueba. Y esa prueba la pasa en el momento de la creación de su alma. O sea, es una prueba que es pasada, pero en la eternidad, no en el tiempo. ¿Cuál es la prueba? La prueba es, que debe ser conocedora del bien y del mal. ¿Por qué es difícil? No sé, a mí se me hace muy difícil eso. Bueno, yo creo que esto es necesario, entender que para ser semejantes a Dios tenemos que ser conocedores del bien y del mal. Cuando Dios saca del paraíso a Adán, ya lo platicamos en alguna ocasión, Dios dice: he ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Por lo tanto, está diciendo: yo, Dios, soy conocedor del mal. Él en su omnividencia, él conoce lo que pasa si él se quita de un lugar, porque ese es el mal, quitar a Dios. La ausencia del bien. Así y él es el bien por autonomía. Por lo tanto, el mal no existe en sí mismo, sino es la ausencia del bien, que es Dios. En los escritos de Luisa, un día Luisa le dice: oye, mira, a mí me gusta mucho cuando me hablas de tu voluntad, pero cuando me hablas de la voluntad del hombre, no, como que no me gusta. Le dijo: hija, es que es necesario hacer conocer el mal. Ojo con eso. Que es un gran misterio. El misterio de la iniquidad, porque hasta en este momento lo estamos viviendo. Es una cosa que dices: ¿por qué Dios permite tanto mal? Bueno, es que el mal es necesario conocerlo
primero, por semejanza con Dios. Segundo, para que puedas elegir. Porque el vivir junto con Dios, el vivir unido a Dios, tanto en vida como en voluntad, debe ser voluntario, no puede ser forzado. Entonces, ¿cómo puedes elegir algo si no tienes algo contrario? ¿Cómo podrías no, decir? No tienes opción, no puedes elegir. Si nada más tuvieras la única opción del bien, ya no es libertad, porque la libertad es la posibilidad de elegir entre una cosa u otra. Así es. Entonces, esa libertad se ejerce cuando hay dos o más opciones. Claro. Si nada más existe el bien, entonces no hay posibilidades. Por eso es que Dios crea una voluntad humana libre, con todo lo necesario para poder vivir independiente de Dios, separada de Dios. Y esa es la razón por la que todos los de la familia humana tenemos que pasar por esa prueba, para que el adherirnos a la divinidad sea voluntario y sea libre para ser semejantes a Dios. Entonces, forzosamente tenemos que experimentar el mal. Así es. Ya sea por nuestro pecado o porque recibimos esa acción del mal sobre nosotros. Nosotros ya lo estamos conociendo porque lo experimentamos en nuestra vida. A través, porque somos una naturaleza caída y tenemos el pecado original. Tenemos algo que se llama concupiscencia. Sí. Y que se nota desde el bebé, casi. Se nota desde que llora. El bebé empieza a elegir lo que quiere hacer y aunque no lo pueda llevar a cabo, pero lo muestra. Claro. ¿Sí? Bueno. Entonces María es esta mujer que viene creada inmaculada, pero debe tener su prueba. Entonces, esa prueba se la pasan en el momento de crear su alma y Dios le presenta todo el bien, todo lo que Él es, y le presenta lo que el hombre hace o iba a hacer. Y luego le presenta lo que su hijo, que ella no sabe que va a ser su hijo, pero lo que el Verbo encarnado tiene que pasar para restituir al hombre. Cuando ella nota aquello, dice, no quiero nada que ver con la voluntad humana, o sea, te la dejo, no quiero ejercer esta libertad, me uno totalmente a ti. En ese momento María confirma el don que le había sido dado de la inmaculadez. La inmaculadez se la da Dios, Dios es el que purifica el germen humano, pero ella es la que lo ratifica y por eso queda inmaculada toda su vida. Si es inmaculada, entonces tiene en ella a la voluntad divina y la vida divina, como vida. Por lo tanto, es la primera mujer, es el primer ser humano que le va a dar vida totalmente a la divina voluntad. El reino de Dios en la tierra se funda en ella. Lo cual es importantísimo. Uh-huh. Ahora, ella ya no tenía opción de decir no cuando le pregunta el ángel. Es que ya había dicho que sí. No es que no tenga opción. La opción la tuvo, pero la tuvo en la eternidad. Sí. Y ahí fue cuando dijo sí a todo. Ok, entonces ya aquí es un sí que se sigue continuando en cada acto, y ella lo tiene que manifestar, pero ya está dado, pero dado por ella, no dado por Dios, porque luego se piensa que María fue tan agraciada que no había forma de que se saliera porque Dios le había dado. No es eso. Dios le dio, pero ella lo ratifica. Ella correspondió. Así es. O sea, en su ratificación correspondió al don recibido. Así es. Es como cuando el Señor te da un importante cargo o suma de dinero o gracia especial y tú trabajas con esa gracia, le das frutos, etcétera, pues has correspondido al don que el Señor te ha dado. Así es. Entonces, ya estando así, si María tiene esa divina voluntad, si María en ella se funda el reino de la divina voluntad en personas ya de aquí, creadas de la tierra, forzosamente ella es, ¿qué? La reina de ese reino.
Claro. O sea, ella es la poseedora de ese reino y ella es la que va a regir como reina ahí. ¿Se le considera reina y madre de la divina voluntad? Si la divina voluntad la ponemos como que es Jesús, sí. Sí. Jesús Ok. mismo se define Claro. así como yo soy la divina voluntad. Entonces la madre de la divina voluntad. Es la madre de la divina voluntad, es la reina de la divina voluntad, o sea, Y es la hija de la divina voluntad. y es la Hija de la divina voluntad. O sea, esta trilogía unida al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo lo completa en el reino de la divina voluntad. Por eso, lo que hace en el cielo, con las personas del cielo, hija, madre y esposa, ahora se transmite a la tierra. Y en la tierra es hija de la divina voluntad, que sería el Padre, madre de la divina voluntad, que sería el Hijo, y esposa de la divina voluntad, que sería el Espíritu Santo. Wow. O sea, ella es la reina de la divina voluntad, del reino de la divina voluntad. Ya entendido eso, entiendo la grandeza de María. Sí, claro. O sea, empezamos a vislumbrar un poquito que María es algo más de lo que hemos pensado hasta ahora. Pero no le alcanzaba para ser madre del Verbo, para ser madre de Dios. Sí, porque es una criatura. Es una criatura, aunque tenía la divina voluntad, aunque tenía todo, pero no le alcanzaba para poder ser. ¿Ella se le considera el paraíso de Dios en la tierra en el momento que ella nace? Es donde Dios tiene su gozo, tiene su reino aquí, ¿sí? Ella es el paraíso de Dios. O sea, como es la restitución del paraíso. Del en la paraíso tierra, terrenal que era Adán. que era Adán. No era un lugar, sino era Era Adán. Adán. Ahí es donde Dios moraba, donde Dios platicaba con su criatura. Y ahora, como lo pierde, ahora Eva María es el nuevo paraíso. No, interesantísimo. ¿Sí? Bueno. Ahora ya está María y, repito, el ser inmaculada no le alcanzaba para ser madre del Verbo. Entonces Dios le tiene que comunicar su fecundidad, su paternidad divina, que en María se convierte en maternidad divina. O sea, una fecundidad de Dios, la fecundidad de Dios, pero puesta en aquella mujer. ¿Sí? Sí. Ya sin ningún estorbo por la inmaculadez que tiene. Esa fecundidad es la que permite que ahora ella pueda ser madre del hombre y de Dios, o sea, de Jesús, ahí. ¿Qué pasa cuando ella dice sí? O sea, todo el trayecto de su vida, esto, bueno, ya lo hemos tratado. En el momento que ella se entera que va a ser la madre, porque eso es lo único que no sabía. El arcángel llega, se lo anuncia, ella dice sí. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo llega, se introduce y con la materia de ella, nos dice Jesús, con 5 gotas de su sangre, forma una humanidad. Es como si ella fuera la tierra. La tierra, una humanidad perfectamente formada, pequeñísima. O sea que usa sangre de ella, sangre de la Virgen. Y cuando está totalmente formada es cuando el Verbo entra, se pone en aquella humanidad. Aquí hay algo que necesitamos hacer un parangón con la Trinidad. Del movimiento del Padre y del Hijo, o sea, de la primera y segunda persona de la Trinidad, de ese germen de donde sale el Hijo y esa correspondencia, procede el Espíritu Santo, Sí. que es igual que ellos por divinidad y que tiene todo lo que ellos tienen, menos su misión, que su misión es otra, diferente. Y Jesús nos dice que con el germen con el que María puede ser madre de Él y que de ese germen procede Él y que ese movimiento de amor entre los dos, de ese germen procedemos nosotros. O sea, toda la familia humana. Entonces somos parientes de Jesús y de María. Somos hijos de María. Somos hijos de María, pero no metafóricamente. No metafóricamente, sino nacemos
Es que aquí las palabras se complican, porque no es nacer al mundo, sino nacer a la vida divina. Nacer a ¿Lo la hacemos vida todos divina a través de ella? a través de ese germen que está entre María y su Hijo. Y de esos procedemos todos nosotros. O sea que nuestro origen está ahí, nuestro origen divino. No el humano, no la carne, sino el divino, que en realidad es lo que importa en nosotros. Ya hemos hablado de que nosotros tenemos 3 naturalezas, deberíamos de tener 3 naturalezas. La primera es una naturaleza física, que es el cuerpo, todo lo que es materia. Una naturaleza espiritual creada, que es el alma, el espíritu, con las 3 potencias, que son voluntad, inteligencia y memoria. Y deberíamos de tener también una naturaleza divina, que esa naturaleza nos iba a ser dada. Esa no es nuestra, sino Dios nos la iba a dar. Esa naturaleza, esa vida divina, es la realmente importante. Las otras 2 naturalezas son el vestido, el vehículo adecuado para que la divinidad pueda ejercer todas sus funciones, pero en la creación. O sea, estamos hechos para que Dios viva en nosotros, se desarrolle, todas sus obras las desarrolle en nosotros, pero en la creación. Por lo tanto, la verdadera vida es la divina. El resto es el vehículo, o sea, no es algo importante. Le quiero preguntar algo que parece obvio, pero Jesucristo, en el momento que se incorpora a la naturaleza humana, mediante este proceso que nos explica y que nos hace entender un poco más este milagro de la encarnación, ya no tiene opción de dejar de ser hombre. Jesucristo no puede dejar de ser hombre. Ya no puede dejar de ser hombre, no. Porque antes de la encarnación vivía espiritualmente. No, pero recordemos que para Dios en la eternidad no hay tiempo. Okay. En la eternidad Dios es hombre desde siempre. Y conste que lo dije así, Dios es hombre. Es maravilloso. Claro. O sea, son cosas que necesitamos pensarlas mucho para poderlo armar. Las de la ideología de género se enojarían mucho con usted. Ya veo por qué dicen, es hombre. No me interesa que se enoje. Bueno, es por eso lo dijo, ¿verdad? Así, o sea, sí. Es hombre. No, aquí lo interesante y lo que suena muy difícil de poder explicar es que Dios, dentro de todo su obrar, dentro de todo lo grande que es, tenía previsto morar en el hombre. Y tenía previsto morar en el hombre para poder desarrollar su amor. Pero no el amor ad intra, sino en un amor ad extra. Y ese amor ad extra se requería forzosamente la presencia de un ser que no viviera dentro de la Trinidad, sino que viviera en algo exterior. Ahora, ese ser era el que iba a poder comunicarse a los demás que iban a crear igual que él, para que Dios pudiera tener su reino afuera y adentro de él. ¿Sí? Bueno, si ya entendí esto, entonces yo entiendo que Dios, la presencia de Dios y del hombre Dios, son necesarias para Dios, y que es la esencia de Dios. Y como Dios tiene un solo acto, no tiene múltiples actos, en ese solo acto hizo todo. Esto ya cuesta trabajo entenderlo. Es un poco corriente. Pero si todo está en ese acto, el hecho de tomar carne, de volverse carne, está en ese acto. Y no hay marcha para atrás. Y no hay marcha para atrás.
pero ahí está. Por lo tanto, Dios ha sido hombre en Jesús desde toda la eternidad. Lo cual es maravilloso y le da una dignidad al hombre extraordinaria. Y nos da una dimensión totalmente diferente de lo que es tanto Dios como nosotros. Claro. ¿Sí? Sí, claro. Y suena a herejía, prácticamente suena a herejía el que digamos que Dios es hombre. Bueno, vamos a entender una cosa. Dios, ¿en qué sentido lo está diciendo? ¿Porque Jesucristo es hombre o en el sentido más abstracto de la palabra? No, en que Jesús es hombre. Claro, es hombre. Y Jesús es Dios. Sí, por tanto Dios es hombre. Por lo tanto Dios es hombre. O sea, Jesús no, cuando se refiere a su Padre dice Padre, no dice Madre, gracias, porque esto se lo revelaste a los sencillos. No, es Dice Padre. Padre. Cuando oren digan Padre nuestro que estás en el cielo, me queda muy claro. Y esto que acabas de decir, o sea, yo te doy gracias porque esto se lo revelaste a los sencillos y no a los sabios y entendidos. Este es el punto para entender esto. Entre más cosas tenemos en la mente, entre más, no sé cómo decirlo, Más elaborados somos. entre más elaborado el pensamiento de Dios, es totalmente más difícil entender a Dios. Más lejano de comprensión. Así es. Y el ejemplo clásico, a mí me gusta mucho este ejemplo, para entender que lo elaborado a veces no funciona. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, con la Suma Teológica, un monumento de pensamiento humano, un hombre brillantísimo en el sentido de inteligencia, de razonamiento, de todo, y sobre todo de conocimiento y de entrega a Dios. Es la Suma Teológica, prácticamente es donde se basa toda nuestra doctrina, la construcción de nuestra fe. Iglesia. ¿Sí? Bueno, pues Santo Tomás de Aquino no termina su Suma Teológica. Ni lo hubiera terminado. No la termina. ¿Y por qué no la termina? Porque tuvo una revelación. Y en esa revelación, según dice los allegados a él, él nunca dijo el por qué. Pero sus allegados, no recuerdo el nombre de la persona que le dice, te conmino en el nombre de Dios a que termines esto, o a que me digas por qué no la quieres terminar. Y entonces Santo Tomás le dice, mira, tuve una revelación tal día, y Dios me mostró que todo lo que he escrito es basura. Qué dolor. Qué dolor. No, al contrario, qué alegría. Qué alegría saber que tenemos un Dios que no es tan complicado. ¿No? Y que es más grande que lo que nosotros podemos pensar, creer, comprender, escribir y pensar. Y que la mente elaborada, como la de Santo Tomás, no puede penetrar en Dios. Y la humildad de Santo Tomás de decir, todo lo que he escrito no sirve. ¿Por qué? Porque entendió que Dios es sencillo, Dios es simple. ¿Sí? Bueno, nada más como aparte. Por eso es que nos cuesta tanto trabajo entender todo esto, por lo complicado que tenemos el concepto de Dios en nuestra mente. En una revelación privada, no recuerdo el nombre ahora, el doctor, le preguntan a la Virgen del misterio de la Santísima Trinidad. Y ella contestó, es muy simple o sencillo, no recuerdo la palabra, pero muy hermoso. O sea, no dices muy elaborado, estructurado, difícil, ¿no? Es muy sencillo. Muy sencillo. Pero, y muy hermoso. Así es. Bueno, entonces ya tenemos esta idea, ya tenemos la idea de María como Inmaculada, ya tenemos la idea como de la fecundidad divina puesta en ella, ya tenemos ese concepto de que ella tiene el reino de la divina voluntad en ella, que ella es la madre, la reina, la esposa de ese reino. Ella tiene su propio reino, pero ahora lo va a llevar hacia afuera. Así es. Ahora, en el momento en el que llega este Verbo eterno y se encarna en su vientre, qué maravilloso. En ese momento aquella humanidad de Dios
tiene que empezar a rehacer al hombre. Sí, es en el instante mismo. Tiene que empezar a tomar su trabajo de rehacernos, porque a eso viene, no nada más viene a conseguirnos el perdón. El perdón es necesario y es lo primero que debe aparecer, pero el perdón era realmente muy sencillo. Sí, y además ya se habían arrepentido, Daniel. Por eso, el perdón era muy sencillo. Lo que era difícil era rehacer al hombre, porque había que rehacerlo ante Dios. Y Dios, que es perfecto equilibrio, Dios dice, de acuerdo, yo lo perdono, no hay problema, pero me tiene que pagar lo que me debe. Acuérdate del Padre Nuestro. Sí. Perdona nuestras deudas, no ofensas, deudas. Entonces, ¿qué le debíamos? No importa ahorita. Le debíamos todo. Le debíamos mucho. Sí, pero el único que puede pagar es Jesús, porque es el único que tiene lo que el hombre perdió. El reino de la divina voluntad. El reino. Y Él es la divina voluntad hecha carne. Así es. Entonces, Él tiene que empezar a rehacernos y para eso tiene que tomar nuestra vida sobre de Él. Tiene que asumirnos a Él para Él empezar todo ese trabajo de rehacernos. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que toda la humanidad, toda la familia humana está en el Verbo encarnado y el Verbo encarnado está en María. Pero hay una pregunta muy obvia. Dime. Muy obvia, pero lo voy a poner en problemas, pero yo sé que tiene una explicación. Entonces, ¿cómo le da tiempo? Si solamente fueron 33 o 40 años los que hayan sido los de Jesús, en la realidad, ¿cómo le alcanzó para rehacer los actos de todos los seres humanos de todos los tiempos? O sea, pones un límite al poder de Dios y la divina voluntad puede hacer todo. Dios con un hágase, con un fiat, creó el universo. ¿Cuál es el problema?